If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. Hay números que cambian la forma en que se entiende una guerra. Y este es uno de ellos. 10,000. 10,000 objetivos militares atacados en territorio iraní en menos de 4 semanas. No 10,000 municiones disparadas. No 10,000 misiones de vuelo. 10,000 objetivos individuales. Cada uno identificado, clasificado y destruido con una precisión que no tiene precedentes en la historia de la guerra moderna. Lo que eso significa para el futuro del conflicto, para Irán, para el estrecho de Hormuz y para el equilibrio de poder en toda la región, es lo que vamos a desgranar hoy con los datos reales sobre la mesa. La pregunta que todos se hacen no es si la operación Furia Épica ha sido devastadora para Irán. Eso ya está fuera de toda discusión. La pregunta es si ha sido suficiente. Si 10,000 objetivos destruidos equivalen a Irán de rodillas, o si el régimen conserva aún la capacidad de seguir siendo una amenaza real. Y la respuesta, como veremos, es más compleja y más inquietante de lo que cualquier titular oficial está dispuesto a reconocer. Porque la guerra no ha terminado, ha cambiado de naturaleza, y lo que viene a continuación podría tomar a todos por sorpresa. El 25 de marzo, el almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central de los Estados Unidos, compareció para presentar el análisis más detallado hasta la fecha sobre lo que la operación ha logrado. Sus palabras no dejaban margen a la ambigüedad. Estamos en la 4ª semana de la campaña y nos mantenemos en línea con el plan, o por delante de él, en el cumplimiento de objetivos militares muy claros. Eliminar la capacidad de Irán de proyectar poder de manera significativa más allá de sus propias fronteras. Y luego llegó la cifra. Las fuerzas estadounidenses han atacado más de 10,000 objetivos militares en territorio iraní. De hecho, acabamos de alcanzar el objetivo número 10,000 hace tan solo unas horas. Lo que esa cifra ocultaba detrás de su contundencia era una historia aún más reveladora sobre el estado real del aparato militar iraní y sobre lo que Washington tiene planeado para la siguiente etapa del conflicto. Cooper fue cuidadoso en aclarar que 10,000 es la cifra exclusiva de Estados Unidos. Cuando se añaden los ataques israelíes en el marco de la Operación León Rugiente, el número total de objetivos alcanzados sube en varios miles más. El 13 de marzo, el Wall Street Journal ya había informado que la cifra conjunta de Estados Unidos e Israel alcanzaba los 15,000 objetivos, lo que en ese momento representaba más de 1,000 objetivos atacados por día. Desde entonces, la cadencia ha disminuido ligeramente, probablemente porque a Irán le quedan cada vez menos objetivos militares que puedan considerarse blancos válidos. Proyectando esa progresión, no es descabellado estimar que la cifra combinada actual ronda los 20,000 objetivos desde el inicio del conflicto el 28 de febrero. Para entender lo que eso significa en términos reales, hay que abandonar la abstracción de los números y entrar en el detalle de lo que esos objetivos representaban. Hablamos de búnkeres militares subterráneos, de instalaciones nucleares protegidas bajo decenas de metros de hormigón y roca, de plataformas móviles de lanzamiento de misiles, de sistemas de defensa aérea, de fragatas, submarinos y embarcaciones de combate, de centros de producción de drones, de astilleros, de depósitos de munición, de nodos de comunicación y radar. Cada uno de esos 10,000 puntos en el mapa era una pieza del aparato militar iraní, y cada uno ha dejado de funcionar. Lo que estamos presenciando es un nivel de superioridad aérea que no tiene equivalente en ningún conflicto moderno reciente. La campaña comenzó con los activos más avanzados del arsenal estadounidense, el bombardero furtivo B-2 Spirit y el caza de quinta generación F-35, plataformas diseñadas precisamente para penetrar sistemas de defensa aérea densos y sofisticados. A medida que esas defensas fueron cayendo, la campaña evolucionó para incorporar plataformas mucho más antiguas y menos sofisticadas, el B-52 Stratofortress y el A-10 Thunderbolt. Esa evolución no es casual.
es la señal más elocuente de que los cielos de Irán han dejado de ser un entorno hostil para convertirse en un espacio donde Estados Unidos opera con total libertad de maniobra. Antes de entrar en el detalle de los daños, hay un elemento del escenario actual que no puede ignorarse: el estado real de las negociaciones diplomáticas. Trump ha afirmado públicamente que Irán está rogando por un acuerdo y que Washington ha respondido con una propuesta de 15 puntos que podría poner fin al conflicto. El régimen iraní, por su parte, lo niega todo. Dice que no hay conversaciones, que Estados Unidos está negociando consigo mismo, que Teherán no tiene ninguna intención de sentarse a una mesa bajo presión militar. La verdad probablemente se encuentre en algún punto entre esas dos versiones. Que Irán esté completamente cerrado a cualquier forma de diálogo resulta difícil de creer, dado el nivel de destrucción que ha sufrido. Pero que esté tan desesperado como afirma Trump, tampoco encaja con la retórica de resistencia que el régimen sigue manteniendo públicamente. Lo que sí es claro es que el reloj corre en contra de Teherán y que cada día que pasa sin un acuerdo es un día en que la capacidad militar iraní se reduce un poco más. Cooper lo resumió con una frase que merece atención: la combinación del poder aéreo estadounidense e israelí demuestra que ambos países son más fuertes juntos. No es solo una declaración de logros, es una advertencia sobre lo que aún puede venir. Lo que los datos sobre el estado de los lanzadores de misiles iraníes revelaban sobre el verdadero alcance de la degradación militar del régimen iba mucho más allá de lo que cualquier portavoz oficial estaba dispuesto a confirmar en público. Empecemos por los misiles, porque ahí es donde la Operación Furia Épica ha concentrado una parte determinante de sus esfuerzos. Los misiles balísticos de Irán eran la columna vertebral de su estrategia de disuasión regional. La capacidad de amenazar a Arabia Saudita, a los Emiratos, a Qatar, a Israel, con ataques de largo alcance, era el principal instrumento con el que Teherán había logrado mantener a sus vecinos en un estado de tensión permanente durante años. Desmantelar esa capacidad era, desde el primer día, uno de los objetivos prioritarios de la operación. Las cifras que han trascendido son contundentes. Las fuerzas de defensa de Israel afirmaron el 15 de marzo que aproximadamente el 75% de los lanzadores de misiles de Irán han sido destruidos. El Wall Street Journal proporcionó el detalle concreto. Irán ha perdido 330 de sus 470 plataformas móviles de lanzamiento, lo que equivale exactamente a ese 75%. Las fotografías satelitales publicadas por el Washington Post confirman que 29 de los sitios de lanzamiento de misiles balísticos de Irán han sido destruidos por completo en las primeras 4 semanas del conflicto, cada uno de los cuales albergaba docenas de lanzadores. Las instalaciones en superficie fueron neutralizadas. Las subterráneas fueron atacadas con bombas antibúnker de penetración profunda. El impacto de esa destrucción es visible en los datos operativos. El propio Cooper confirmó que los lanzamientos de misiles y drones iraníes han disminuido en más de un 90% desde el inicio de la guerra. Una reducción de esa magnitud no es el resultado de una decisión táctica del régimen. Es la consecuencia directa de no tener los medios para lanzar. La estrategia de saturación con misiles que Irán había preparado durante años para enfrentarse a una intervención occidental no ha podido ejecutarse porque los instrumentos necesarios para ejecutarla han sido destruidos antes de que pudiera ponerse en marcha. Sin embargo, un 75% de destrucción deja un 25% en pie. Eso equivale a aproximadamente 140 lanzadores móviles que siguen siendo operativos y que Estados Unidos todavía tiene que localizar y neutralizar. Encontrar lanzadores móviles en un territorio de 1.600.000 kilómetros cuadrados no es una tarea sencilla. Es precisamente el tipo de problema que ningún bombardero puede resolver por sí solo y que requiere inteligencia, paciencia y persistencia. Pero lo que los informes sobre el estado de las reservas de misiles iraníes y sus instalaciones de producción añadían al cuadro general
transformaba por completo la perspectiva sobre la sostenibilidad del arsenal del régimen a mediano plazo. Sobre las reservas de misiles en sí, The Guardian informó que la inteligencia estadounidense ha confirmado la destrucción de aproximadamente un tercio del arsenal total. Otro tercio, según las mismas fuentes, ha quedado dañado, enterrado o inutilizado como consecuencia de los ataques contra túneles y búnkeres subterráneos. Desde el inicio del conflicto se han registrado 100 lanzamientos de misiles confirmados por parte de Irán, la mayoría concentrados en las primeras fases de la guerra. Irán sigue siendo una amenaza de misiles, pero es una amenaza severamente reducida, que opera con un arsenal que se agota y que, crucialmente, ya no puede reponerse al mismo ritmo al que se consume. Esa última parte es clave. Cooper fue explícito al respecto. Estados Unidos ha atacado más de 2/3 de las instalaciones de producción de misiles, drones y equipamiento naval de Irán, incluyendo sus astilleros. Lo que eso significa en términos estratégicos es que el régimen no solo está perdiendo lo que tiene, está perdiendo la capacidad de fabricar lo que necesitará en el futuro. Cada misil que Irán lanza ahora es un misil que no podrá reemplazar en el corto plazo. Y esa limitación, que no existía al inicio del conflicto, cambia por completo el horizonte temporal de la guerra. El panorama naval cuenta una historia paralela y en algunos aspectos aún más contundente. The Times of Israel informó que Estados Unidos ha hundido el 92% de los grandes buques de la Armada iraní. Ese porcentaje abarca fragatas, submarinos convencionales y las embarcaciones de mayor calado que Irán utilizaba para proyectar presencia naval en el Golfo Pérsico. Las cifras del Pentágono sitúan en 130 el número total de embarcaciones iraníes hundidas hasta el 26 de marzo. Una cifra que incluye 40 minadores y 11 submarinos, además de lanchas rápidas y mini submarinos de la clase Gadir. Es importante entender qué representa este nivel de destrucción naval en el contexto de la estrategia iraní. Irán nunca tuvo como objetivo enfrentarse a la armada estadounidense en un combate naval convencional. Hacerlo hubiera sido un suicidio táctico dado el abismo de capacidades entre ambas fuerzas. La estrategia naval de Irán siempre fue asimétrica. Utilizar lanchas rápidas, drones marinos, misiles antibuque y minas para convertir el estrecho de Hormuz en una trampa para los buques mercantes, que normalmente transitan esa vía fluvial. Un bloqueo de facto que no requería derrotar a la armada estadounidense, sino simplemente hacer que el cruce fuera demasiado peligroso para que las aseguradoras lo cubrieran y los capitanes lo aceptaran. Radio Europa Libre señaló en un artículo del 12 de marzo que la armada convencional de Irán prácticamente había desaparecido, pero que la amenaza sobre el estrecho de Hormuz no había concluido. A finales de marzo esa evaluación sigue siendo válida. Las lanchas rápidas y los minisubmarinos que sobreviven continúan operando en el estrecho. Los drones marinos siguen siendo lanzados. Los misiles antibuque que aún quedan siguen representando un riesgo para cualquier embarcación que intente cruzar. Irán no necesita atacar cada barco que intenta pasar por una vía fluvial, por la que fluye el 20% del petróleo mundial. Con ataques esporádicos, es suficiente para mantener vivo el riesgo percibido y hacer que el seguro marítimo resulte inaccesible para la mayoría de los operadores. La lógica de la siguiente fase del conflicto apunta en esa dirección. Los primeros 10.000 ataques desmantelaron la armada convencional de Irán y destruyeron la mayor parte de su capacidad de proyección de poder naval tradicional. Lo que viene a continuación tendrá que abordar el componente asimétrico, las lanchas rápidas dispersas, los drones marinos, los puntos de lanzamiento costeros, las minas sembradas en las rutas de navegación. Un problema distinto, más difuso, más difícil de resolver desde el aire, y que probablemente requiera una combinación de operaciones aéreas, navales y posiblemente terrestres para resolverse de forma definitiva. La pregunta que inevitablemente surge al contemplar la escala de esta destrucción es cómo fue posible. Irán no era un adversario sin defensas.
Durante años había invertido en construir una red de defensa aérea en capas considerada por muchos analistas como una de las más densas y sofisticadas de la región, compuesta por sistemas de origen ruso y chino, integrados con desarrollos propios. Se suponía que esa red era capaz de detener en seco cualquier campaña aérea convencional. Lo que ocurrió en las primeras horas del conflicto desmontó esa suposición de forma definitiva. El 5 de marzo, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que aproximadamente el 80% de las defensas aéreas iraníes habían quedado fuera de servicio, neutralizadas mediante una combinación de destrucción física directa de los sistemas y ataques cibernéticos y físicos contra los radares que los coordinaban. En ese momento, Israel había ejecutado unos 2.500 ataques y empleado alrededor de 6.000 municiones. Extrapolando esa proporción a los 10.000 objetivos declarados por Estados Unidos, el arsenal empleado por Washington podría ascender a 24.000 municiones o más, una cifra que da una idea de la escala real del esfuerzo logístico detrás de la operación. Lo que la presencia de los bombarderos B-52 operando en las profundidades del espacio aéreo iraní decía sobre el estado real de las defensas del régimen era más elocuente que cualquier comunicado oficial. Con el 80% de su red de defensa aérea fuera de servicio, lo que queda es un conjunto de sistemas aislados, dispersos geográficamente, incapaces de coordinarse entre sí y enfrentados individualmente a una fuerza que los supera en todos los parámetros tecnológicos. Irán intenta defender sus cielos con lo que sobrevive, pero lo que sobrevive no es suficiente para representar una amenaza real para la aviación estadounidense. La fragmentación de la red fue el primer dominó en caer. Todo lo que vino después fue posible porque ese primer dominó cayó. La prueba más visible de esa superioridad aérea total es la presencia del B-52 Stratofortress, ejecutando misiones sobre el interior de Irán. El B-52 no es un avión furtivo. Voló por primera vez a mediados de la década de 1950, y su silueta es perfectamente detectable por cualquier sistema de radar, incluso por los más anticuados. Lo que ofrece no es invisibilidad, sino capacidad de carga, toneladas de municiones que pueden lanzarse en volúmenes masivos sobre los objetivos. Si las defensas aéreas iraníes siguieran siendo funcionales, el B-52 no podría operar sobre territorio iraní. El hecho de que esté haciéndolo demuestra, con más claridad que cualquier cifra, que esas defensas han dejado de existir como sistema coherente. Lo mismo puede decirse del A-10 Thunderbolt y de los helicópteros Apache desplegados en el estrecho de Hormuz. Son plataformas vulnerables por diseño, no construidas para entornos donde el adversario tiene capacidad antiaérea efectiva. Que estén ejecutando salidas repetidas sobre la zona de conflicto sin sufrir pérdidas significativas, confirma que el espacio aéreo sobre el Golfo y sobre Irán es, a efectos prácticos, territorio propio para la aviación estadounidense, una ventaja que habría parecido imposible hace apenas 2 meses. 10.000 objetivos destruidos en menos de 4 semanas. El 75% de los lanzadores de misiles iraníes, eliminados. El 92% de los grandes buques de la Armada, hundidos. El 80% de la defensa aérea, neutralizada. Más de 2/3 de las instalaciones de producción militar, dañadas o destruidas. Los números hablan solos. Y sin embargo, Irán sigue lanzando misiles, sigue operando en el estrecho, sigue resistiendo. Esa persistencia es, en sí misma, un dato que ningún análisis serio puede ignorar. Porque en las guerras, los números no lo son todo. Y lo que viene a continuación determinará si estos 10.000 objetivos fueron suficientes o solo el principio de algo mucho mayor. Esto es Informe Militar. Si este análisis te ha resultado útil, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna entrega. Dale like al video para ayudarnos a superar la presión del algoritmo y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Irán negociará antes de que lleguen los próximos 10.000 ataques o seguirá resistiendo? Tu opinión construye esta comunidad.